¿Sabías que el último número de tu año de nacimiento no es casualidad, sino un sello profético que Dios puso sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo? Hoy vas a descubrir el secreto divino que ha estado oculto en tu fecha de nacimiento y cómo ese número revela el llamado eterno que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque no es un mensaje más, no es una enseñanza común, no es algo que escuchaste ayer ni que vas a escuchar mañana. Lo que estás a punto de recibir es una revelación que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento espiritual y te va a mostrar con claridad meridiana el porqué de tu existencia, el porqué de tus pruebas, el porqué de tus victorias y sobre todo el por qué estás vivo en este tiempo, en esta generación, en este momento de la historia. Porque nada, absolutamente nada en el reino de Dios es por accidente. Nada es casualidad. Nada es coincidencia. Cuando Dios permitió que nacieras en ese año específico, cuando permitió que vieras la luz por primera vez en ese momento preciso de la historia, Él ya había diseñado un plan perfecto, un destino glorioso, un propósito eterno que llevaría tu nombre grabado con letras de oro en los cielos. La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, y escucha esto con atención porque esto te va a estremecer, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Antes de que tu madre supiera que estabas en su vientre, Dios ya te conocía. Antes de que respiraras tu primer aliento, Él ya había escrito tu historia. Antes de que el mundo supiera de ti, los cielos ya celebraban tu llegada. Y ese año en el que naciste, ese número final que cierra tu fecha de nacimiento, no es un dato estadístico, no es un simple registro civil, no es un número frío en un documento, es un código profético, es una llave celestial, es un sello del Altísimo que revela la naturaleza de tu llamado y el diseño específico que Dios tiene para tu vida. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. No estoy hablando de numerología esotérica, no estoy hablando de ciencias ocultas, no estoy hablando de adivinación ni de prácticas que Dios aborrece. Lo que estoy compartiendo contigo es la revelación de cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa los números en las Escrituras para hablar, para revelar, para sellar pactos, para marcar tiempos, para establecer propósitos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de números proféticos. El número 7 representa la perfección divina. El número 12 representa gobierno y orden celestial. El número 40 representa prueba y preparación. El número 3 representa la Trinidad. El número 1 representa unidad y primacía de Dios. Los números en la palabra no son decorativos, son reveladores. Y de la misma manera, el último dígito del año en que naciste lleva en sí mismo un mensaje del cielo, una palabra profética sobre tu identidad espiritual. Entonces, te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el último número de tu año de nacimiento? Si naciste en 1980, tu número es 0. Si naciste en 1975, tu número es 5. Si naciste en 1993, tu número es 3. Identifica ese número,
Guárdalo en tu corazón mientras continúas escuchando, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que van a revolucionar tu vida espiritual. Empecemos con el número 1. Si el último dígito de tu año de nacimiento es 1, escucha esto con atención. Tú naciste con el sello del iniciador, del pionero, del que abre caminos donde no los hay. Dios te diseñó para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo. Tu llamado no es seguir multitudes, tu llamado es marcar el paso. Deuteronomio 28:13 dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Las personas marcadas con el número 1 llevan en su espíritu la unción del apóstol Pablo, que dijo en Gálatas 1:10: ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú no naciste para complacer a las masas, naciste para obedecer a Dios. Tu destino espiritual es liderar con valentía, romper estructuras religiosas muertas, abrir puertas que estaban cerradas para las generaciones futuras. Pero cuidado, porque con gran poder viene gran responsabilidad. El enemigo va a intentar desviarte con orgullo, con soberbia, con el deseo de brillar por ti mismo en lugar de reflejar la gloria de Dios. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados que quieren convertir tu liderazgo en tiranía, tu iniciativa en prepotencia, tu visión en ambición carnal. Por eso necesitas estar más tiempo de rodillas que de pie. Por eso necesitas más humildad que estrategia. Por eso necesitas recordar siempre que el número 1 en tu vida no eres tú, es Cristo. Ahora, si tu número es 2, presta atención a esto. Tú naciste con el don de la unidad, de la reconciliación, del equilibrio. Eclesiastés 4:9 dice: Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dios te creó para tender puentes, para sanar divisiones, para unir lo que el enemigo ha separado. Tu ministerio es el ministerio de la paz. Segunda de Corintios 5:18 declara: Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las personas marcadas con el número 2 tienen una sensibilidad especial para percibir conflictos antes de que exploten, para mediar entre bandos opuestos, para traer armonía donde reina el caos. Tú eres como Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés cuando él se cansaba. Tú no siempre estarás en el frente de la batalla, pero sin ti el frente se derrumba. Tu oración sostiene ministerios. Tu consejo salva matrimonios. Tu presencia pacifica ambientes. Sin embargo, el peligro para los que llevan el 2 es la codependencia, el temor al rechazo, el querer mantener la paz a costa de la verdad. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 10:34: No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hay momentos en que debes elegir la verdad sobre la armonía temporal. No sacrifiques la justicia por evitar la confrontación. Tu don de unidad debe estar fundado en la palabra, no en el compromiso con el pecado. Si tu número es 3, hermano, hermana, tú llevas el sello de la creatividad divina, de la expresión profética, de la manifestación trinitaria. El 3 es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos es plural, es comunicación dentro de la deidad, es creatividad en acción, es expresión del ser de Dios. Tú naciste para crear, para expresar, para manifestar lo invisible en lo visible. Tu destino espiritual está ligado a las artes, a la comunicación, a la enseñanza, a la proclamación. Tienes el llamado de David:
que no solo era guerrero, sino también salmista. Tienes la unción de Bezaleel, a quien Dios llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según Éxodo 31:3. Los marcados con el número 3 tienen palabras que sanan, música que libera, mensajes que transforman. Pero escucha esta advertencia: el enemigo intentará dispersarte. Querrá que inicies 1000 proyectos y no termines ninguno. Querrá que hables mucho pero digas poco. Querrá que impresiones a las multitudes pero no impactes corazones. Santiago 3:5-6 nos advierte: así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, tu creatividad, tu expresión deben estar consagradas al servicio de Dios. No uses tu don para entretener cuando Dios te llamó a transformar. No uses tu voz para aplausos cuando Dios te dio autoridad para quebrantar yugo. Que todo lo que crees, todo lo que expreses, glorifique el nombre del Altísimo. Si tu número es 4, escucha con atención, porque tu vida está marcada por la estabilidad, el fundamento, la estructura que sostiene el edificio de Dios. El 4 en las Escrituras representa los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, la totalidad de la creación terrenal. Apocalipsis 7:1 habla de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Tú naciste para construir, para establecer, para poner orden donde hay caos. Eres como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén. 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese eres tú, un arquitecto espiritual, alguien que diseña sistemas, que crea estructuras que perduran, que establece fundamentos firmes. Las personas con el número 4 son confiables, son leales, son perseverantes. Cuando todos se rinden, tú continúas. Cuando la tormenta arrecia, tú permaneces. Tu fortaleza no está en la emoción pasajera, está en la convicción profunda. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero cuidado con el legalismo, con la rigidez, con convertir la estructura en una prisión. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley, no a esclavizarnos con ella. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tu amor por el orden no debe convertirse en falta de gracia. Tu deseo de estabilidad no debe impedir que el Espíritu Santo te lleve a nuevos niveles. Mantén el equilibrio, sé fundamento, pero no seas obstáculo. Si tu número es 5, presta atención, porque tu vida está marcada por la gracia, el favor, la libertad y el ministerio de salvación. El número 5 en las Escrituras representa la gracia de Dios. Efesios 2:8 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los 5 ministerios de Efesios, 4:11 apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos operan bajo la gracia. Tú naciste para extender la gracia, para predicar el evangelio, para liberar cautivos. Tienes el llamado de Felipe, el evangelista, que llevaba las buenas nuevas a Samaria. Tienes la unción de Pedro en Pentecostés, cuando 3,000 almas se convirtieron con un solo mensaje. Marcos 16:15 es tu comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los marcados con el número 5 tienen un magnetismo espiritual.
Las personas son atraídas hacia ti porque en ti fluye la gracia que transforma. Tienes favor sobrenatural. Puertas se abren sin que toques. Oportunidades llegan sin que busques. Provisión aparece sin que planees. Es la gracia, es el favor inmerecido de Dios operando en tu vida. Pero escucha esta advertencia solemne. No confundas gracia con libertinaje. Judas verso 4 advierte contra aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El hecho de que Dios te perdone no significa que puedas pecar deliberadamente. El hecho de que tengas favor no significa que puedas ser irresponsable. Romanos 6 contra 1 hasta 2 pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usa tu gracia para atraer a otros a Cristo, no para justificar compromisos con el mundo. Que tu libertad sea para servir, no para pecar. Que tu favor sea para bendecir, no para envanecerte. Si tu número es 6, necesitas escuchar esto con suma atención, porque tu vida está marcada por el trabajo, la responsabilidad humana, la mayordomía de la creación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el sexto día Dios creó al hombre y le dio dominio sobre la tierra. Tú naciste para trabajar con excelencia, para administrar recursos, para ejercer dominio sobre la creación según el mandato divino. Génesis 2:15 dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese eres tú, un guardián, un administrador, un mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Las personas con el número 6 tienen una ética de trabajo excepcional. Son responsables, diligentes, comprometidas. Colosenses 3:23 es tu versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú no trabajas para impresionar a un jefe, trabajas como si Cristo fuera tu supervisor directo. Tu excelencia no es para promoción humana, es para gloria divina. Sin embargo, el número 6 también representa la imperfección humana, la tendencia del hombre a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Apocalipsis 13:18 menciona el 666 como el número de la bestia, el sistema que exalta al hombre y niega a Dios. Tu peligro es el activismo sin unción, el trabajo sin presencia, el esfuerzo sin propósito eterno. Proverbios 16 contra 3 te recuerda: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No te pierdas en el afán de producir, de lograr, de construir tu propio reino. Recuerda el Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tu trabajo, toda tu responsabilidad, toda tu excelencia debe estar fundamentada en la dependencia de Dios. Trabaja duro, pero descansa en Él. Sé diligente, pero no seas ansioso. Administra con fidelidad, pero reconoce que todo pertenece al Señor. Si tu número es 7, hermano, hermana, tú llevas el sello de la perfección divina, de la completitud, de la plenitud espiritual. El 7 es el número más sagrado en las Escrituras. Dios descansó el séptimo día, 7 días tiene la semana, 7 iglesias menciona Apocalipsis, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas. El 7 representa lo completo, lo terminado, lo perfecto. Génesis 2 contra 2 hasta 3 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tú naciste con el llamado al reposo espiritual, a la contemplación divina,
a la búsqueda de la presencia de Dios por encima de todas las cosas. Las personas marcadas con el número 7 tienen una espiritualidad profunda. Son místicos en el mejor sentido de la palabra, personas que ven más allá de lo natural, que perciben el mundo espiritual, que disciernen lo que otros no ven. Tienes el espíritu de Juan el Amado, que recibió la revelación del Apocalipsis. Tienes la unción del profeta Daniel, que entendía visiones y sueños. Tu destino no está en el bullicio del mundo, está en el lugar secreto con Dios. Salmo 91:1 es tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres un intercesor, un adorador, un vidente espiritual. Tu autoridad no viene de títulos terrenales, viene de tu intimidad con el Padre. Pero escucha esta advertencia crucial. El enemigo intentará aislarte, hacerte creer que tu espiritualidad te hace superior a otros, que tu discernimiento te da derecho a juzgar. Cuidado con el orgullo espiritual, cuidado con el legalismo religioso, cuidado con despreciar a quienes no tienen tu nivel de revelación. Primera de Corintios 8:1 advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tu profundidad espiritual debe producir humildad, no arrogancia. Tu discernimiento debe usarse para restaurar, no para destruir. Y recuerda que incluso en tu búsqueda de perfección espiritual, sigues siendo humano, sigues necesitando gracia, sigues dependiendo de la misericordia de Dios. No te pierdas en el misticismo vacío. Mantén tus pies en la tierra mientras tu espíritu mora en los cielos. Si tu número es 8, presta máxima atención porque tu vida está marcada por nuevos comienzos, resurrección, regeneración y abundancia sobrenatural. El 8 es el número de la nueva creación. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el 8º día después del sábado. Primera de Pedro 3:20 menciona que 8 personas se salvaron en el arca de Noé, comenzando una nueva humanidad. Tú naciste para levantarte de las cenizas, para comenzar de nuevo cuando otros se rinden, para ver resurrección donde otros ven muerte. Segunda de Corintios 5:17 es tu declaración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las personas marcadas con el número 8 tienen una capacidad sobrenatural para reinventarse. Has pasado por valles oscuros, por temporadas de muerte, por momentos donde todo parecía perdido. Pero cada vez que caíste, te levantaste más fuerte. Cada vez que el enemigo te sepultó, resucitaste con mayor gloria. Proverbios 24:16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tu unción también está relacionada con la abundancia, con la multiplicación, con la cosecha. El 8 representa el día después de la plenitud del 7, el día de la recompensa, de la manifestación de la bendición. Juan 10:10 declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es solo material, es espiritual, emocional, relacional, ministerial. Pero escucha este aviso del cielo. Con el poder de resurrección viene la tentación de la autosuficiencia. Podrías empezar a creer que tu capacidad de levantarte viene de tu propia fuerza, de tu propio ingenio, de tu propia determinación. Cuidado. Segunda de Corintios 4:7 te recuerda: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada resurrección en tu vida ha sido un milagro de Dios, no un logro personal. Cada nuevo comienzo ha sido gracia divina, no mérito humano. Mantén la humildad, reconoce la fuente. Y usa tu testimonio de resurrección para dar esperanza a los que están en el valle, no para gloriarte en lo que Dios hizo por ti.
si tu número es 9. Escucha esto con reverencia, porque tu vida está marcada por el fruto del Espíritu, la madurez espiritual, el ministerio completo y la cosecha final. El 9 es 3 veces 3, la perfección multiplicada, la plenitud alcanzada. Gálatas 5, 22, 23. Lista 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú naciste para producir fruto eterno, para manifestar el carácter de Cristo en su totalidad, para ser un ejemplo viviente de madurez espiritual. Juan 15:16 es tu comisión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Las personas marcadas con el número 9 tienen una influencia duradera. No están llamadas a ministerios efímeros, sino a legados eternos. Son como Pablo, que al final de su vida pudo decir en 2 de Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú estás llamado a terminar bien, a completar la obra que Dios te encomendó, a producir fruto que permanezca más allá de tu tiempo en esta tierra. Tu ministerio es el de la paternidad espiritual, el discipulado profundo, la formación de la siguiente generación. Tú no solo ganas almas, las formas, no solo predicas, entrenas, no solo inspiras, equipas. Tu legado no se medirá por cuántas personas te aplaudieron, sino por cuántas personas maduraron bajo tu cobertura. Sin embargo, el peligro del 9 es el cansancio del ministerio, el agotamiento de la larga carrera, la tentación de abandonar justo antes de la cosecha final. Gálatas 6:9 te advierte: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora. No abandones en la última milla. No desmayes cuando la cosecha está cerca. Los que llevan el 9 están en la recta final de un propósito eterno. Mantén el fuego, conserva la pasión, persevera hasta el fin. Apocalipsis 2:10 te promete: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora, si tu número es 0, escucha esta revelación poderosa, porque tu vida está marcada por el potencial infinito, el lienzo en blanco, la eternidad de Dios. El 0 representa tanto la nada como el todo, el vacío que espera ser llenado, el círculo sin principio ni fin que simboliza la eternidad misma. Apocalipsis 1:8 declara: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El 0 en tu vida representa que Dios es tu principio y tu fin, que todo comienza y termina en Él. Tú naciste con un potencial ilimitado, pero ese potencial solo se activa cuando te vacías de ti mismo y te llenas de Dios. Juan 3:30 es tu clave. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tu destino espiritual es ser un canal vacío por donde fluya el río de Dios, un vaso quebrantado que contenga el tesoro del cielo, un 0 a la izquierda que se vuelve infinito cuando Cristo es el número a tu derecha. Las personas marcadas con el 0 tienen vidas de extremos. O están completamente llenas de Dios y hacen lo imposible, o están vacías de su presencia y se sienten estériles. No hay punto medio para ti, o todo o nada. Por eso tu llamado es radical: morir completamente al yo para vivir completamente en Cristo. Filipenses 3:7 hasta 8 es tu biografía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu peligro
es la confusión de identidad. Podrías sentir que no eres nada, que no tienes propósito claro, que estás vacío sin dirección. Pero escucha esta verdad. El cero no es ausencia, es potencial. No es vacío, es espacio para lo divino. No es nada, es todo cuando Dios lo llena. Recuerda las vasijas vacías de la viuda en Segunda de Reyes 4. Ella no tenía nada, solo vasijas vacías. Pero cuando el profeta ordenó que se llenaran, el aceite no dejó de fluir hasta que no quedó ni una vasija vacía. Tú eres esa vasija, vacíate de ti mismo. Y observa cómo Dios llena cada área de tu vida con su aceite santo. Ahora, hermano, hermana que me escuchas, quiero que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para que te encasilles en un número, no es para que limites tu destino a una cifra, no es para que pienses que tu vida está predeterminada sin posibilidad de cambio, no. Este mensaje es para que reconozcas las tendencias espirituales que Dios puso en ti, las inclinaciones naturales de tu llamado y para que trabajes en sintonía con el diseño divino en lugar de pelear contra él. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves? Dios te conoció antes de que existieras. Te santificó antes de que nacieras. Te dio un propósito antes de que respiraras. Y ese año en que naciste, ese número que cierra tu fecha, es parte del código profético que revela esa santificación, ese conocimiento previo, ese propósito eterno. Pero ahora viene la parte crucial, la parte que determina si esta revelación transformará tu vida o simplemente quedará como información curiosa que escuchaste un día y olvidaste al siguiente. Porque una cosa es conocer tu llamado y otra completamente distinta es activarlo. Una cosa es identificar tu destino espiritual y otra es caminarlo con obediencia y valentía. Santiago 1:22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchaste este mensaje, identificaste tu número, reconociste las características de tu llamado, pero no haces absolutamente nada con esa revelación, te estás engañando a ti mismo. El conocimiento sin acción es vanidad. La revelación sin obediencia es religiosidad muerta. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo por debajo de tu diseño divino? ¿Vas a seguir conformándote con una vida mediocre cuando Dios te llamó a la excelencia? ¿Vas a seguir ignorando los talentos, los dones, las inclinaciones que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre? Romanos 11:29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente de haberte llamado. Él no retira sus dones porque te equivocaste. Él no cancela tu destino porque fallaste. Pero tú sí puedes ignorarlo, tú sí puedes desperdiciarlo, tú sí puedes llegar al final de tus días y darte cuenta de que viviste una vida que no era la tuya, que cumpliste sueños que no eran los de Dios, que corriste una carrera que nadie te pidió correr. No permitas que eso te pase. No dejes que el enemigo te robe lo que el cielo diseñó para ti, porque Satanás no viene con cuernos y tridente a destruir tu destino, no. Él viene con distracciones sutiles, con opciones buenas que no son las mejores, con caminos cómodos que no son los correctos, con voces que te dicen que tienes tiempo, que después lo harás, que primero termina esto y luego te enfocas en lo eterno. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años, 20 años, 30 años y sigues en el mismo lugar. Sigues postergando tu propósito. Sigues diciendo algún día, cuando Dios está diciendo hoy. Sigues esperando la señal perfecta cuando Dios ya te dio su palabra. Sigues buscando el momento ideal cuando cada momento en las manos de Dios es perfecto para comenzar.
Hebreos 3:15 grita desde las páginas de las Escrituras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no el próximo mes. No cuando tengas más dinero, más tiempo, más preparación, más confirmación. Hoy, porque el hoy de Dios es el único tiempo que tienes garantizado. El mañana es una ilusión. El futuro es una promesa incierta, pero el hoy es la oportunidad que el cielo está poniendo delante de ti en este preciso instante. Y te digo algo más. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El hecho de que estés escuchando estas palabras en este momento no es coincidencia. Dios orquestó que tus oídos oyeran esta revelación porque llegó el tiempo de que tu destino sea activado, llegó la hora de que tu llamado sea manifestado. Llegó el momento de que dejes de ser un creyente promedio y te conviertas en el hijo, en la hija que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo entiendes? Dios ya preparó las obras, ya diseñó el camino, ya estableció el propósito. Tu única responsabilidad es caminar en ello, dejar de resistir, dejar de dudar, dejar de cuestionar y comenzar a obedecer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque cuando caminas en tu diseño divino, todo cambia. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un fluir. El ministerio deja de ser una carga pesada y se transforma en un deleite. El propósito deja de ser una pregunta angustiante y se vuelve una certeza que te levanta cada mañana con pasión y visión. Cuando el águila intenta nadar, se ahoga. Cuando el pez intenta volar, se estrella. Pero cuando el águila vuela y el pez nada, cada uno está cumpliendo su diseño, está operando en su elemento, está manifestando la gloria del Creador a través de su naturaleza única. Así es contigo. Cuando intentas ser lo que no eres, cuando imitas ministerios ajenos, cuando copias unciones que no te pertenecen, te agotas, te frustras, te quiebras. Pero cuando reconoces tu diseño, cuando abrazas tu llamado específico, cuando operas en la gracia que Dios puso sobre tu vida según su plan eterno, entonces las obras fluyen, los milagros suceden, las vidas se transforman y tú experimentas el gozo indescriptible de estar exactamente donde Dios te quiere, haciendo exactamente lo que Dios te llamó a hacer. Primera de Corintios 12:18 lo dice claramente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él te colocó. Él decidió tu función. Él determinó tu lugar. Y cuando operas en eso, todo el cuerpo se beneficia. Tu obediencia no solo te bendice a ti, bendice a toda la iglesia, a toda tu familia, a toda tu generación. Pero tu desobediencia también tiene consecuencias más allá de tu vida personal. Jonás huyó de su llamado y la tormenta afectó a todos los marineros en el barco. Acán pecó en secreto y todo Israel fue derrotado. Tu negación a cumplir tu destino no solo te perjudica a ti, perjudica a todos los que dependen de que tú seas quien Dios te llamó a ser. Hay alguien esperando el libro que tú debes escribir. Hay alguien necesitando el mensaje que tú debes predicar. Hay alguien muriendo porque tú no estás operando en la unción de sanidad que Dios puso en tus manos. Hay alguien perdido porque tú no estás evangelizando como Dios te mandó. Hay matrimonios destruyéndose porque tú no estás aconsejando con la sabiduría que Dios te dio. Hay generaciones futuras que no conocerán a Dios porque tú no estás criando a tus hijos en el temor del Señor. La pregunta no es si tu vida importa. La pregunta es si vas a vivir
como si importara. La pregunta no es si tienes un destino. La pregunta es si vas a cumplirlo o vas a morir con la música que Dios puso dentro de ti sin que nadie la escuchara jamás. Entonces te hago esta pregunta directa, sin rodeos, con toda la autoridad profética que Dios me da en este momento. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿La vas a archivar en tu mente como información interesante o la vas a convertir en transformación radical? ¿Vas a seguir siendo espectador de tu propia vida o vas a tomar el control que Dios te dio y vas a caminar hacia tu destino con determinación inquebrantable? Quiero que hagas algo en este momento. Quiero que donde estés cierres tus ojos por un instante, respira profundo y en el silencio de tu corazón reconoce delante de Dios que has escuchado su voz. Reconoce que esta revelación sobre el número de tu nacimiento no es casualidad, sino un mensaje del cielo para tu vida específica. Y toma la decisión más importante que puedes tomar hoy, la decisión de obedecer. No necesitas un plan perfecto, no necesitas todas las respuestas, no necesitas saber cada paso del camino, solo necesitas dar el primer paso en obediencia. Proverbios 3:5 hasta 6 te da la clave. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Tal vez eres el número 1 y Dios te está llamando a iniciar ese ministerio que has pospuesto por años. Tal vez eres el número 2 y necesitas reconciliarte con esa persona que el orgullo te ha impedido perdonar. Tal vez eres el número 3 y Dios te está diciendo que escribas, que cantes, que crees, que expreses lo que Él ha puesto en tu espíritu. Tal vez eres el número 4 y necesitas establecer orden en tu casa, en tus finanzas, en tu vida que ha estado en caos. Tal vez eres el número 5 y Dios te está enviando a predicar el Evangelio a alguien específico que ha estado en tu corazón. Tal vez eres el número 6 y necesitas consagrar tu trabajo, pedirle perdón a Dios por haber confiado más en tu esfuerzo que en su gracia. Tal vez eres el número 7 y Dios te está llamando a un ayuno, a un tiempo prolongado de búsqueda de su rostro. Tal vez eres el número 8 y necesitas creer que Dios puede darte un nuevo comienzo sin importar cuántas veces hayas fallado. Tal vez eres el número 9 y Dios te está recordando que termines lo que empezaste, que no abandones en la última milla, que la cosecha está cerca. O tal vez eres el número 0 y Dios te está diciendo que te vacíes completamente de ti mismo para que Él pueda llenarte de su gloria como nunca antes. Sea cual sea tu número, sea cual sea tu llamado, la instrucción es la misma. Obedece hoy, no mañana, hoy. Porque mañana el enemigo vendrá con dudas, con temores, con excusas, con distracciones. Pero si obedeces hoy, si das el primer paso hoy, si tomas la decisión hoy, mañana tendrás el testimonio de que cuando Dios habló, tú no tardaste en responder. Y quiero que sepas algo más. No estás solo en esto. El mismo Dios que te llamó te equipará. El mismo Dios que te reveló tu destino te dará la gracia para cumplirlo. Filipenses 1:6 promete: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios inició esta obra en tu vida, Él la terminará. Si Él puso un sueño en tu corazón, Él dará la provisión para cumplirlo. Si Él te mostró un destino, Él abrirá los caminos para alcanzarlo. Tu responsabilidad no es tener todos los recursos, es tener fe. Tu trabajo no es ver el final del camino, es dar el siguiente paso. Tu llamado no es entender todo el plan, es confiar en el planificador. Y cuando llegue la oposición, porque llegará, cuando vengan las dificultades, porque vendrán, cuando el camino se ponga oscuro, porque se pondrá, recuerda esto. Romanos 8:28 declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas.
no solo las buenas, no solo las fáciles, no solo las que entiendes. Todas, incluyendo las pruebas que no pediste, las traiciones que no esperabas, las pérdidas que no comprendes, las demoras que no planeaste. Todo, absolutamente todo, está trabajando para tu bien cuando amas a Dios y caminas en su propósito. Porque el Dios que te llamó es fiel, el Dios que te diseñó es sabio, el Dios que puso ese número en tu año de nacimiento es soberano, y Él tiene el control total de tu vida, de tu destino, de tu futuro. Así que levántate de donde estás, sacúdete el polvo de la mediocridad, rompe las cadenas de la conformidad, desecha las voces que te dijeron que no podías, que no era suficiente, que era demasiado tarde, y declara con autoridad, con fe, con convicción inquebrantable: yo soy quien Dios dice que soy, yo haré lo que Dios dice que haré, yo llegaré a donde Dios dice que llegaré, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Porque el que te llamó es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa tus errores, no importa tu educación, no importa tu cuenta bancaria. Lo único que importa es que Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te diseñó para este tiempo, para esta generación, para este propósito específico que nadie más puede cumplir de la manera que tú lo harás. Y cuando estés delante del trono de Dios, cuando rindas cuentas de tu vida, cuando el Señor te pregunte qué hiciste con el llamado que te dio, con los talentos que te confió, con las oportunidades que puso delante de ti, ¿qué le dirás? ¿Le dirás que tuviste miedo? ¿Le dirás que esperabas el momento perfecto? ¿Le dirás que escuchaste a los hombres en lugar de escucharlo a Él? ¿O le dirás con gozo, con paz, con satisfacción profunda: Señor, tomé lo que me diste y lo multipliqué. Tomé el llamado y lo cumplí. Tomé el destino y lo alcancé. No fui perfecto, pero fui obediente. No lo hice todo bien, pero lo hice con todo mi corazón. Y ahora estoy aquí, delante de ti, habiendo terminado la carrera, habiendo guardado la fe, habiendo vivido la vida que tú diseñaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Ese es el testimonio que yo quiero dar, ese es el final que yo quiero tener. Y estoy convencido de que tú también, porque no estás escuchando este mensaje por accidente. El Espíritu Santo te trajo aquí, te mantuvo atento hasta este momento, te ha estado hablando mientras yo hablaba, confirmando en tu espíritu las verdades que has escuchado. Entonces no endurezcas tu corazón, no resistas más, no pospongas más. Hoy es el día de tu activación. Hoy es el momento de tu despertar. Hoy es la hora de que el destino que ha estado dormido en ti se levante con poder, con autoridad, con gloria y cumpla todo lo que Dios determinó desde el principio. Porque tú no naciste por accidente, naciste con propósito, naciste con destino, naciste con un sello profético en el año de tu llegada a esta tierra. Y ese sello, ese número, esa marca divina no es una casualidad estadística. Es una declaración celestial de que el Dios del universo tenía, tiene y siempre tendrá un plan perfecto, glorioso e irrevocable para tu vida. Ahora ve y cúmplelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón hablarte con toda claridad, con toda verdad, con todo amor, porque hay miles, millones de personas mayores de 60 años que están confundidas, que están solas, que están angustiadas, preguntándose: ¿dónde debo vivir? ¿Con mis hijos?
solo, en un asilo, ¿con quién? Y te digo hoy, con la autoridad que me da la palabra de Dios, esta respuesta no la vas a encontrar en la lógica humana, no la vas a encontrar en las tradiciones familiares, no la vas a encontrar en lo que dice la sociedad. Esta respuesta solo la encontrarás cuando entiendas que tu verdadera compañía, tu verdadero refugio, tu verdadero hogar no está en las cuatro paredes de una casa, sino en la presencia de Dios. Escúchame con atención, porque lo que voy a compartir contigo no es teoría, no es filosofía, no es un consejo, más que se olvida mañana. Lo que voy a compartir contigo es palabra de Dios, es revelación divina, es dirección del cielo para tu vida en esta etapa tan importante, tan crucial, tan determinante. Y si tú tienes más de 60 años, o si conoces a alguien que está en esta edad, necesitas escuchar esto con todo tu corazón, porque aquí está la clave para vivir tus años dorados, no en soledad y amargura, sino en plenitud, en propósito, en paz y en la gloria de Dios. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 16, versículo 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Escuchaste eso? La vejez es una corona de honra, no es una carga, no es un estorbo, no es algo de lo que debas avergonzarte o de lo que debas esconderte. Es una corona, es un honor, es un privilegio que Dios te ha dado porque has vivido, porque has experimentado, porque has visto la fidelidad de Dios a lo largo de los años. Pero esta corona solo brilla, solo resplandece, solo se manifiesta cuando se halla en el camino de justicia, cuando se vive en obediencia a Dios, cuando se camina en su presencia. Y déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. Cada cana en tu cabeza es un trofeo de victoria. Cada arruga en tu rostro es un mapa de experiencias con Dios. Cada año que has vivido es un testimonio de la fidelidad del Altísimo. Proverbios capítulo 20, versículo 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. ¿Ves eso? Tu hermosura no está en tratar de verte joven. Tu hermosura está en aceptar con dignidad y con gracia los años que Dios te ha dado. Tu fuerza no está en tus músculos, tu fuerza está en tu espíritu forjado por años de caminar con Dios. Ahora bien, aquí está la pregunta que muchos se hacen, y es una pregunta legítima, es una pregunta real, es una pregunta que necesita una respuesta clara: ¿con quién debe vivir una persona mayor? Y mira, yo sé que hay muchas opiniones al respecto. Algunos dicen, debe vivir con sus hijos porque ellos tienen la obligación de cuidarlos. Otros dicen, debe vivir solo porque así mantiene su independencia. Otros dicen, debe ir a un lugar donde reciba atención especializada. Y todas estas opciones pueden tener algo de razón en ciertas circunstancias, pero déjame decirte algo que es más profundo, que es más poderoso, que es más importante que cualquier arreglo físico o logístico. Antes de decidir con quién vas a vivir físicamente, necesitas decidir con quién vas a vivir espiritualmente. Porque puedes estar en la casa más grande, rodeado de familia, con todas las comodidades, pero si no estás viviendo en la presencia de Dios, estarás solo, estarás vacío, estarás muriendo por dentro. Y puedes estar físicamente solo en un pequeño departamento, sin nadie a tu alrededor, pero si estás lleno del Espíritu Santo, si estás en comunión con Dios, si estás caminando en su voluntad, estarás más acompañado, más completo, más realizado que nunca en tu vida. ¿Entiendes la diferencia? No estoy diciendo que las circunstancias físicas no importan, estoy diciendo que lo espiritual determina cómo vas a vivir lo físico. Déjame mostrarte algo poderoso en la palabra de Dios. En el Salmo 92, versículos 12 al 15 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto
y que en él no hay injusticia. Mira lo que está diciendo aquí la palabra. No dice que en la vejez te vas a marchitar, no dice que en la vejez vas a ser una carga, no dice que en la vejez vas a ser inútil. Dice que aún en la vejez fructificarás, que estarás vigoroso, que estarás verde, que seguirás dando fruto. Pero fíjate en la condición: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué significa estar plantado en la casa de Jehová? No significa simplemente ir a la iglesia los domingos, aunque eso es importante. Significa vivir en la presencia de Dios. Significa tener tu raíz hundida en la palabra de Dios. Significa que tu sustento, tu alimento, tu fuerza no viene de las circunstancias externas, sino de tu comunión con el Padre Celestial. Y cuando tú estás plantado en la casa de Dios, cuando tú vives en sus atrios, cuando tú caminas en su presencia, entonces no importa dónde estés físicamente, porque llevas el cielo contigo, llevas la paz contigo, llevas el propósito contigo. Ahora, yo sé que hay personas que me están escuchando y están diciendo: pero es que mis hijos no me quieren recibir, es que mi familia me ha abandonado, es que yo me siento como una carga para todos. Y déjame decirte algo, con todo el amor de mi corazón, pero también con toda la verdad del Espíritu Santo: es posible que tus hijos te hayan fallado, es posible que tu familia no te valore como debería, es posible que la gente te haya decepcionado, pero hay alguien que jamás te va a fallar. Hay alguien que jamás te va a abandonar, hay alguien que jamás te va a ver como una carga, y ese alguien es Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. Y en el Salmo 27, versículo 10, dice algo todavía más poderoso. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Escuchaste eso? Aunque tu familia te deje, aunque tus hijos te abandonen, aunque todos te den la espalda, Dios te recogerá, Dios te abrazará, Dios te cuidará. Y cuando tú entiendes esto, cuando tú aceptas esto, cuando tú vives en esta revelación, entonces tu corazón encuentra descanso, encuentra paz, encuentra propósito, no importa cuáles sean tus circunstancias externas. Y permíteme contarte algo que he visto una y otra vez en mi ministerio. He conocido ancianos que viven en mansiones pero están muriendo de soledad. Y he conocido ancianos que viven en cuartos humildes pero están rebosantes de gozo. He visto personas mayores rodeadas de hijos y nietos que se sienten abandonadas. Y he visto personas mayores que viven solas pero que tienen una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en la presencia de Dios en sus vidas. La diferencia está en que unos pusieron su esperanza en la gente y otros pusieron su esperanza en Dios. Pero hay algo más que necesito decirte, y esto es muy importante. Hay una diferencia entre estar solo y estar en soledad. Estar solo es una condición física, estar en soledad es una condición espiritual. Puedes estar solo físicamente y no sentirte en soledad porque estás lleno de la presencia de Dios. Y puedes estar rodeado de gente y sentirte en profunda soledad porque no tienes a Dios en tu corazón. Entonces la pregunta no es ¿voy a estar solo o acompañado? La pregunta es ¿voy a estar lleno de Dios o vacío espiritualmente? Y déjame decirte algo más. Dios tiene un propósito para tu vejez. No estás aquí por accidente. No has llegado a esta edad solo para esperar la muerte. No estás aquí para ser archivado como un libro viejo en un estante. Estás aquí porque Dios tiene planes para ti, porque Dios tiene una misión para ti, porque Dios quiere usarte en esta etapa de tu vida de maneras que nunca imaginaste. Mira lo que dice en el libro de Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños
y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Escuchaste eso? Tus ancianos soñarán sueños. Dios no ha terminado contigo. Dios todavía tiene sueños para tu vida. Dios todavía tiene visiones para ti. Dios todavía quiere usarte. Y si tú estás viviendo pensando que ya pasó tu tiempo, que ya no sirves para nada, que ya no tienes nada que aportar, estás equivocado. Estás creyendo una mentira del enemigo, porque la verdad es que tus años de experiencia, tus años de caminar con Dios, tus años de ver su fidelidad, te han preparado para este momento, te han capacitado para esta etapa, te han ungido para este propósito. Mira, yo conozco casos reales, testimonios poderosos de personas que en su vejez hicieron las cosas más extraordinarias para el reino de Dios. Conozco una hermana de 82 años que empezó un ministerio de oración que hoy intercede por cientos de familias. Conozco un hermano de 75 años que comenzó a visitar hospitales y ha llevado a Cristo a más de 200 personas en sus últimos 5 años. Conozco ancianos que están escribiendo sus testimonios, que están discipulando a jóvenes, que están sosteniendo iglesias con sus oraciones, que están siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios. ¿Y tú, qué vas a hacer con los años que Dios te ha dado? ¿Los vas a desperdiciar en amargura y quejas? ¿Los vas a gastar en autocompasión y resentimiento? ¿O los vas a invertir en el reino de Dios, en tocar vidas, en dejar un legado eterno? Porque déjame decirte algo, no importa cuántos años te queden en esta tierra, sean 2 años o 20 años, cada día es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada momento es una ocasión para ser instrumento de bendición. Cada respiro es un regalo para cumplir tu propósito divino. Ahora, hablemos de algo práctico. ¿Dónde debes vivir físicamente? ¿Con tus hijos? ¿Solo? ¿En comunidad? Y aquí está mi respuesta. Debes vivir donde Dios te dirija. No donde la tradición te diga, no donde la conveniencia te lleve, no donde la culpa te empuje, donde Dios te dirija. Y para saber dónde te dirige Dios, necesitas buscar su rostro, necesitas escuchar su voz, necesitas estar en oración, necesitas estar en su palabra. Hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir con tus hijos. Y eso es hermoso cuando es la voluntad de Dios, cuando hay amor genuino, cuando hay respeto mutuo, cuando hay un entendimiento de que están honrando el mandamiento de Dios. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces sí, hay una responsabilidad bíblica de los hijos hacia los padres, pero aquí está la clave. Esto debe hacerse en amor, debe hacerse en honor, debe hacerse en el Espíritu de Dios, no por obligación resentida, no por apariencias sociales, no por culpa o manipulación. Si tus hijos te reciben en su casa, pero te tratan con desdén, si te hacen sentir como una carga, si te hablan con desprecio, si te ignoran, entonces aunque estés físicamente en su casa, espiritualmente estás en un desierto. Y puede ser que Dios te esté llamando a salir de ahí. Y aquí quiero hablar directamente a los hijos que están escuchando este mensaje. ¿Sabes qué es lo más doloroso para un padre o una madre anciana? No es el dolor físico, no es la enfermedad del cuerpo, no es la debilidad de la edad. Lo más doloroso es sentirse despreciado por aquellos a quienes dieron la vida. Es sentirse ignorado por aquellos que criaron con tanto sacrificio. Es sentirse rechazado por aquellos que fueron su razón de vivir durante tantos años. Y si tú estás tratando así a tus padres,
Si los has abandonado, si los has descuidado, si los has hecho sentir como un estorbo, déjame decirte algo con toda claridad. Estás violando un mandamiento directo de Dios, y eso tiene consecuencias. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 4 y 8 dice: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Escuchaste eso? Peor que un incrédulo. No son mis palabras, son las palabras de Dios. No cuidar a tus padres ancianos te pone en una posición peor que alguien que ni siquiera conoce a Dios. Por otro lado, hay casos donde Dios te va a dirigir a vivir solo, en tu propio espacio, manteniendo tu independencia mientras puedas, y eso también está bien cuando es la dirección de Dios. Vivir solo no significa estar abandonado, vivir solo no significa estar olvidado. De hecho, hay una belleza, hay una intimidad, hay un poder en aprender a vivir solo con Dios en esta etapa de tu vida. Es en la soledad donde muchos patriarcas encontraron a Dios. Es en el desierto donde Moisés vio la zarza ardiente. Es en la cueva donde Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios. Es en el destierro donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis. A veces Dios te lleva a la soledad física para darte una comunión espiritual más profunda. A veces Dios te aparta del ruido humano para que puedas escuchar su voz con más claridad. A veces Dios te pone solo para que descubras que Él es suficiente, que Él es todo lo que necesitas, que Él es tu verdadero compañero. Y cuando tú descubres esto, cuando tú experimentas esta revelación, tu vida cambia para siempre. Pero escúchame bien, vivir solo no significa aislarte. Vivir solo no significa cortar relación con todos. Vivir solo no significa encerrarte y esperar la muerte. No. Aunque vivas solo, necesitas mantener comunión con el cuerpo de Cristo. Necesitas seguir yendo a la iglesia si tu salud te lo permite. Necesitas mantener amistad con otros hermanos. Necesitas seguir sirviendo en lo que puedas. Necesitas seguir siendo parte de la familia de Dios. Porque la iglesia es tu familia espiritual. Y esa familia es eterna. Esa familia es poderosa. Esa familia trasciende la sangre. Y déjame hablarte de algo que muchos ancianos enfrentan: el miedo. Miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a ser una carga, miedo a morir. Y estos miedos son reales, son válidos, son humanos, pero no tienen que controlarte. Porque segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no viene de Dios, el miedo viene del enemigo, que quiere paralizarte, que quiere robarte el gozo, que quiere destruir tus últimos años en esta tierra. ¿Tienes miedo a la soledad? Recuerda que Dios prometió: no te desampararé ni te dejaré. ¿Tienes miedo a la enfermedad? Recuerda que Dios es tu sanador, es Jehová Rafa el que te sana. ¿Tienes miedo a ser una carga? Recuerda que para Dios nunca eres una carga, eres su hijo amado, su hija preciosa. ¿Tienes miedo a morir? Recuerda que para el cristiano la muerte no es el final, es el comienzo de la vida eterna en la presencia de Dios. Y luego hay casos donde Dios puede dirigirte a vivir en una comunidad de personas mayores, en un lugar donde haya cuidado, donde haya compañía de otros en tu misma etapa, donde haya atención médica si la necesitas. Y esto tampoco es algo de lo que debas avergonzarte. Si Dios te dirige ahí, si ese es el lugar donde puedes tener paz, donde puedes tener cuidado, donde puedes tener dignidad, entonces recíbelo como la provisión de Dios para tu vida. He visto casos hermosos de personas mayores que viven en comunidades y que han formado lazos de amistad profundos,
que se apoyan mutuamente, que oran juntos, que comparten la palabra, que se ministran unos a otros. He visto ancianos que en esos lugares han encontrado un propósito nuevo, han formado grupos de oración, han evangelizado a otros residentes, han sido luz en medio de la oscuridad. Entonces no juzgues, no descartes ninguna opción sin buscar la dirección de Dios. Pero aquí está la clave, y esto es lo más importante de todo lo que te voy a decir hoy. No importa dónde vivas físicamente, tu hogar verdadero debe estar en Dios. Tu refugio verdadero debe estar en el Altísimo. Tu morada verdadera debe estar en la sombra del Omnipotente. Porque el Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, no dice el que pasa por ahí de vez en cuando. Dice el que habita. Habitar significa vivir ahí, significa hacer tu morada ahí, significa que ese es tu lugar permanente. Y cuando tú habitas en Dios, cuando tu espíritu vive en su presencia, entonces no importa dónde esté tu cuerpo físico. Puedes estar en un palacio o en una choza, puedes estar rodeado de familia o completamente solo, puedes estar en tu país o en tierra extraña, pero estarás seguro, estarás protegido, estarás en paz porque estás habitando en Dios. Ahora, déjame hablarte de algo que es muy doloroso pero muy real. Hay muchas personas mayores que están sufriendo maltrato, que están siendo humilladas, que están siendo abusadas por aquellos que deberían cuidarlos. Hay hijos que roban a sus padres, hay familias que manipulan a los ancianos, hay personas que los explotan, que los maltratan, que los abandonan en su momento de mayor necesidad. Y si tú estás en esa situación, necesitas saber esto. Dios ve tu dolor, Dios conoce tu sufrimiento, Dios está contigo en medio de esa angustia. Y más que eso, Dios va a hacer justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes que tomar venganza, tú no tienes que devolver mal por mal. Dios peleará por ti. Dios defenderá tu causa. Dios hará justicia en tu situación. Pero mientras tanto tú necesitas protegerte. Si estás siendo maltratado, si estás siendo abusado, si estás en peligro, necesitas buscar ayuda. Habla con tu pastor, habla con las autoridades, habla con alguien de confianza. No te quedes callado pensando que tienes que aguantar todo porque son tu familia. El amor no maltrata, el amor no abusa, el amor no humilla. Y si alguien te está haciendo eso, no está actuando en amor, está actuando en maldad, y tú tienes derecho a protegerte. Y déjame hablarles también a aquellos que están cuidando a padres con enfermedades como demencia, Alzheimer o condiciones que requieren cuidado constante. Sé que es agotador, sé que es doloroso, sé que hay días en que sientes que no puedes más. Ver a tu padre o madre que no te reconoce, que ha olvidado quién eres, que ha perdido su personalidad, es una de las cosas más difíciles que un ser humano puede experimentar. Y quiero decirte hoy, Dios te ve, Dios te entiende, Dios te fortalece. En esos momentos cuando sientes que te vas a quebrar, cuando sientes que no tienes fuerzas, clama a Dios. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios te dará la gracia que necesitas para cada día. Y recuerda esto, aunque tu padre o madre no te reconozca, aunque haya olvidado tu nombre, aunque haya perdido su mente, su alma sigue siendo eterna, su espíritu sigue siendo valioso ante Dios. Y cada acto de amor que tú haces por ellos, cada sacrificio que tú ofreces, cada momento difícil que tú atraviesas, Dios lo ve, Dios lo registra, Dios lo recompensará. Y si eres tú el que está cuidando a un padre o madre mayor, déjame hablarte con claridad. Cuidar a tus padres es un mandamiento de Dios, es un honor, es una bendición,
pero necesitas hacerlo en el Espíritu de Cristo, necesitas hacerlo con amor genuino, necesitas hacerlo con paciencia, con respeto, con dignidad. No porque sea fácil, porque muchas veces no lo será. No porque siempre sea conveniente, porque muchas veces no lo será, sino porque es lo correcto, porque es lo que Dios te manda, porque es lo que traerá bendición a tu vida. Y si sientes que no puedes, si sientes que es demasiado, si sientes que te vas a quebrar bajo el peso de esa responsabilidad, entonces clama a Dios, pide ayuda, busca apoyo. Dios no te está pidiendo que te destruyas a ti mismo, Dios te está pidiendo que honres a tus padres, pero también te da la gracia, te da la fuerza, te da la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Y recuerda, no estás solo en esto. Busca apoyo en tu iglesia, busca grupos de apoyo para cuidadores, busca ayuda profesional si es necesario. No hay vergüenza en pedir ayuda, hay sabiduría. Ahora quiero hablarte de algo que muchos no entienden, el valor de la vejez en el reino de Dios. En esta sociedad, en esta cultura moderna, se idolatra la juventud, se desprecia la vejez, se ve a las personas mayores como si ya no tuvieran valor, como si ya no tuvieran nada que aportar. Pero en el reino de Dios es exactamente lo opuesto. En el reino de Dios, la vejez es sabiduría, la vejez es experiencia, la vejez es autoridad espiritual. La Biblia nos muestra ancianos poderosos que hicieron grandes cosas para Dios en su vejez. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó a liberar a Israel de Egipto. Caleb tenía 85 años cuando pidió el monte que Dios le había prometido y dijo, dame este monte. Ana, la profetisa, tenía 84 años cuando reconoció al Mesías en el templo. Juan el apóstol era un anciano cuando escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Ves el patrón? Dios usa a las personas mayores. Dios valora a las personas mayores. Dios tiene propósito para las personas mayores. No estás aquí solo para recordar el pasado. Estás aquí para impactar el presente y preparar el futuro. Tu oración tiene poder. Tu testimonio tiene valor. Tu sabiduría es necesaria. Tu bendición es importante. Las nuevas generaciones necesitan escucharte, necesitan aprender de ti, necesitan recibir de tu experiencia con Dios. Y déjame decirte algo que quizás te sorprenda. La generación joven está hambrienta de mentores espirituales, de abuelos en la fe, de personas que les muestren cómo vivir una vida de integridad y de fidelidad a Dios. Están cansados de la superficialidad, están buscando raíces, están buscando autenticidad. Y tú, con tus años de experiencia, con tu testimonio de fidelidad, con tus cicatrices de batalla espiritual, eres exactamente lo que ellos necesitan. No subestimes el impacto que puedes tener en la vida de un joven simplemente siendo disponible, siendo genuino, compartiendo tu historia con Dios. Y aquí está algo que quiero que entiendas. Tu mayor ministerio en esta etapa de tu vida puede ser la intercesión. Mientras otros están ocupados con 1000 cosas, tú puedes tener tiempo para buscar a Dios, para orar, para interceder por tu familia, por tu iglesia, por tu nación, por el mundo. Tus rodillas pueden estar débiles, pero tus oraciones son poderosas. Tus manos pueden temblar, pero cuando las levantas en intercesión mueven el cielo. Tu voz puede ser frágil, pero cuando clamas a Dios, Él te escucha y responde. No subestimes el poder de un anciano o una anciana en oración. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración del joven, no dice la oración del fuerte, no dice la oración del que tiene dinero o influencia. Dice la oración del justo. Y si tú has caminado con Dios por años, si has visto su fidelidad, si has experimentado su poder, entonces tus oraciones tienen un peso, tienen una autoridad,
tienen una efectividad que estremece el infierno y mueve el cielo. Déjame contarte algo que he visto personalmente. He conocido iglesias que fueron sostenidas en tiempos de crisis por la oración de sus ancianos. He visto familias que fueron liberadas de maldiciones generacionales por la intercesión persistente de abuelos que no se rindieron. He visto naciones que fueron tocadas porque ancianos, olvidados por la sociedad, estaban en sus cuartos, en sus casas, de rodillas delante de Dios clamando por un avivamiento. El mundo no los ve, la televisión no los entrevista, las redes sociales no los conocen, pero el cielo registra cada oración, cada lágrima, cada clamor. Entonces, hermano, hermana que me escuchas, si tú estás en esta etapa de tu vida preguntándote, ¿con quién debo vivir? ¿Dónde debo estar? ¿Qué debo hacer? La respuesta es esta. Primero, asegúrate de estar viviendo con Dios, de estar habitando en su presencia, de estar arraigado en su palabra. Segundo, busca su dirección específica para tu vida, no la opinión de la gente, no la tradición, no la conveniencia, sino su voluntad revelada. Tercero, camina en obediencia a lo que Él te muestre, aunque no tenga sentido para otros, aunque no sea lo popular, aunque no sea lo fácil. Y recuerda esto, tus mejores años no están en el pasado, tus mejores años pueden ser ahora. No si estás viviendo en nostalgia, no si estás viviendo en amargura, no si estás viviendo sin propósito, pero sí si estás viviendo en la presencia de Dios, si estás viviendo en obediencia a su palabra, si estás viviendo con propósito divino, porque cuando Dios es tu compañía, cuando Dios es tu refugio, cuando Dios es tu todo, entonces no importa la edad que tengas, no importa dónde vivas, no importa quién esté o no esté a tu lado, estarás completo, estarás realizado, estarás viviendo en la plenitud que Dios diseñó para ti. Y si hay alguien que me está escuchando que ha abandonado a sus padres, que ha descuidado a sus ancianos, que los ha tratado con desprecio o indiferencia, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de honrar a quienes te dieron la vida. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que estén en su lecho de muerte para valorarlos. No esperes a que se hayan ido para arrepentirte. Hazlo ahora. Búscalos, abrázalos, pídeles perdón si es necesario, bendícelos, cuídalos, hónralos y verás cómo Dios honra tu obediencia, cómo Dios bendice tu vida, cómo Dios extiende tus días en la tierra. Porque este mandamiento viene con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es solo un mandamiento, es una promesa. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú cuidas a los ancianos, cuando tú valoras a las personas mayores, Dios extiende tus días, Dios bendice tu vida, Dios prospera tu camino. Y para ti que estás en la vejez, déjame decirte esto una vez más, no eres una carga, eres una bendición, no eres un estorbo, eres un tesoro. No eres insignificante, eres valioso. No estás terminado, estás en tu mejor momento si decides vivir en la presencia de Dios. No permitas que el enemigo te robe el gozo de esta etapa. No permitas que la sociedad te haga sentir menos. No permitas que las circunstancias te quebranten, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y déjame darte algunos consejos prácticos mientras llegamos al final de este mensaje. Primero, cuida tu relación con Dios por encima de todo. Lee la Biblia diariamente, ora sin cesar, mantén tu comunión con el Espíritu Santo. Segundo, mantén contacto con tu familia e iglesia. No te aísles, no te encierres. Aunque sea por teléfono, aunque sea por videollamada, mantén esas conexiones. Tercero, encuentra propósito en cada día. Puede ser orar por alguien, puede ser escribir tu testimonio, puede ser llamar a un amigo, puede ser bendecir a un vecino. Cuarto, cuida tu cuerpo en lo que puedas.
es el templo del Espíritu Santo. Come bien, muévete en lo que puedas, descansa lo necesario. Y quinto, mira hacia adelante con esperanza, no hacia atrás con nostalgia o amargura. Y quiero terminar con esto. Hay un lugar en el cielo preparado para ti. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, aunque aquí en la tierra no tengas una morada permanente, aunque no sepas exactamente dónde vas a vivir los próximos años, aunque las circunstancias sean inciertas, hay algo que es absolutamente seguro. Dios tiene un lugar preparado para ti. Y ese lugar no es temporal, ese lugar es eterno. Ese lugar no está sujeto a cambios, ese lugar es tu verdadero hogar. Y mientras esperas ese día glorioso, mientras caminas en esta tierra, puedes vivir con la certeza de que Dios está contigo, de que Dios te sostiene, de que Dios te guarda. Entonces te pregunto hoy, ¿con quién vas a vivir? ¿Con quién vas a caminar? ¿En quién vas a confiar? ¿En las personas? ¿En tus fuerzas? ¿En tu dinero? ¿En tus circunstancias? ¿O en Dios? Porque si pones tu confianza en Dios, si haces de Él tu morada, si habitas en su presencia, entonces no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa cómo cambien las cosas, estarás seguro en sus manos, estarás protegido bajo sus alas, estarás viviendo en la plenitud de su propósito para tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Si estás escuchando esto y estás pasando por esta situación, si estás preguntándote dónde vivir, con quién estar, qué hacer en esta etapa de tu vida, quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que respires profundo, quiero que aquietes tu corazón y quiero que en este momento de silencio, en este momento de quietud, le hables a Dios. Dile, Señor, muéstrame dónde quieres que esté. Muéstrame con quién quieres que viva. Muéstrame cuál es tu voluntad para esta etapa de mi vida. No te apresures, no busques respuestas rápidas. Espera en Él, confía en Él, porque Él te ama, porque Él te cuida, porque Él tiene lo mejor para ti. Y mientras esperas, mientras escuchas, mientras buscas su rostro, recuerda esto. No importa dónde termine tu cuerpo físico, tu espíritu ya está habitando con Él. Tu alma ya está en comunión con Él. Tu vida ya está escondida en Cristo. Y cuando llegue tu última hora en esta tierra, cuando des tu último suspiro, cuando cierres tus ojos por última vez aquí, abrirás los ojos en la presencia de Dios. Y ahí, en ese lugar glorioso, en ese hogar eterno, en esa morada celestial, vivirás para siempre, no con dolor, no con soledad, no con incertidumbre, sino con gozo, con plenitud, con paz eterna, en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más rechazo. Ahí estarás en la plenitud de tu ser, en la gloria de tu verdadera identidad como hijo de Dios, en la casa del Padre donde hay lugar para ti. Así que levanta tu cabeza, fortalece tu corazón, renueva tu mente, porque tus mejores días están por venir, no porque las circunstancias lo digan, sino porque Dios lo ha prometido. Y Dios no miente, Dios no falla, Dios no abandona. Él es fiel, Él es bueno, Él es tu Padre celestial que cuida de ti con amor eterno. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que la presencia de Dios te acompañe todos los días de tu vida. Y que cuando llegue tu momento de partir, puedas decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia.
Vive con propósito, vive con dignidad, vive con fe, porque no importa cuántos años tengas, no importa dónde estés, no importa con quién estés, si Dios está contigo, todo está bien. Si Dios es tu refugio, nada te faltará. Si Dios es tu porción, eres el más bendecido de todos. Y recuerda siempre esto, la verdadera pregunta no es ¿con quién debo vivir? Sino ¿estoy viviendo en Dios? Porque cuando vives en Él, llevas tu hogar contigo, llevas tu familia eterna contigo, llevas el cielo en tu corazón. Amén y amén.